España no existirá en 5 años. La verdad del impuesto del 100% para extranjeros. España se encuentra en medio de una crisis inmobiliaria sin precedentes. Mientras los precios de la vivienda alcanzan niveles inalcanzables para el español de pie, la participación de inversionistas extranjeros ha encendido un debate feroz. En ciudades como Barcelona, Madrid y zonas costeras, el fenómeno que llaman la turistificación ha disparado el costo de vida y ha convertido la vivienda en un lujo inalcanzable para muchos españoles. Pero, ¿es esta la verdadera causa del problema o solo es una excusa conveniente para desviar la atención de políticas fallidas? Ahora el gobierno ha propuesto una medida radical, un impuesto del 100% sobre la compra de viviendas para extranjeros. ¿Es esta una solución efectiva o una maniobra política? ¿Qué impacto tendría el impuesto sobre la economía y en la inversión extranjera? ¿España es el primer país en adoptar una política tan extrema o alguien lo ha hecho antes? ¿Funcionó? ¿Y será que estamos viendo el comienzo de una tendencia global contra la inversión foránea en bienes raíces? Quédate hasta el final para conocer la verdad del impuesto del 100% sobre la compra de propiedades para compradores no europeos en España. La crisis de vivienda es un problema que ha estado plagando a los gobiernos de todo el mundo por muchos años y parece que todavía nadie tiene una solución clara para abordarla. El ejemplo más reciente es el del primer ministro de España, Pedro Sánchez, que cree que aplicar un impuesto del 100% a las propiedades compradas por residentes no europeos es la solución al problema. Sin embargo, esta medida parece más bien una forma de crear una ilusión de que se está haciendo algo al respecto, en lugar de abordar el problema de raíz. La pregunta es, ¿qué efecto tendría este impuesto en el mercado inmobiliario? ¿Sería capaz de frenar la especulación y hacer que las viviendas sean más accesibles para los ciudadanos españoles? La respuesta es, probablemente no. Un impuesto del 100% de las propiedades afectaría directamente el precio de las casas, lo que podría llevar no solo a una crisis inmobiliaria, sino a una recesión económica en todo el país. Los inversionistas y compradores extranjeros se verían disuadidos por este impuesto tan alto, lo que reduciría la demanda y consecuentemente el precio de las propiedades. Esto tendría un efecto dominó en la economía española, ya que la mayoría de las personas asumen que su casa es la mayor parte de su riqueza y la caída de precios en las bienes raíces crearía la percepción de que las personas son menos ricas y que han perdido dinero. ¿Qué eres tú si de repente alguien te roba parte de tus ahorros? ¿Saldrías a gastar lo que te queda de dinero? ¿O preferirías ser prudente y gastar un poco menos hasta recuperarte? El impuesto propuesto por el primer ministro español llevaría a una caída en los precios de las casas y departamentos y por su parte los precios bajos llevarían a una disminución de la inversión, el consumo y a una contracción de toda la economía de España. Peor aún, este impuesto no aborda el problema subyacente de la falta de viviendas accesibles y solo parece ser una forma de castigar a los inversionistas extranjeros individuales. Pero, ¿qué hay detrás de esta medida? ¿Es solo una forma de desviar la atención del verdadero problema o hay algo más profundo en juego? La verdad es que los gobiernos necesitan dinero y parecen estar recurriendo a las políticas torpes para intentar solucionar problemas complejos como la crisis de la vivienda. En lugar de abordar las causas de raíz del problema, parecen estar buscando soluciones fáciles y rápidas que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. La pregunta sigue siendo, ¿qué piensas tú que pasaría con el mercado inmobiliario español si se implementa este impuesto? El problema es que ningún político se pregunta, ¿alguien ha hecho esto antes? ¿Funcionó? Por ejemplo, en 2016 el gobierno del ex primer ministro Justin Trudeau introdujo un impuesto a los compradores extranjeros en Canadá. Si bien el impuesto era menor y llegó a ser del 25%, no del 100%, el objetivo era el mismo, frenar la especulación y reducir los precios de las viviendas en ciudades como Vancouver. En ese momento Vancouver estaba experimentando un auge inmobiliario sin precedentes, con precios que aumentaban a un ritmo alarmante, lo que hacía que las viviendas fueran inaccesibles para muchos residentes. El gobierno de la provincia de Columbia Británica introdujo el Foreign Buyer Tax o impuesto al comprador extranjero del 15%. Más tarde se aumentó al 20% en 2018 y finalmente se estableció en un rango del 20% al 25% dependiendo de la ubicación y del tipo de la propiedad. La medida fue diseñada para desincentivar a los compradores extranjeros y reducir la presión sobre el mercado inmobiliario local. En otras palabras, la premisa detrás de estas medidas era que los compradores extranjeros estaban elevando los precios del mercado inmobiliario y sacando del mercado a ciudadanos canadienses. Pero entonces, ¿funcionó realmente este impuesto? La respuesta es no. A pesar de la implementación del impuesto, los precios de las viviendas en Canadá no disminuyeron significativamente. De hecho, algunos expertos sugieren que el impuesto solo sirvió para desviar la atención del verdadero problema, la falta de oferta de viviendas y la participación de los propios inversionistas nacionales. Por su parte, los compradores extranjeros simplemente se adaptaron al nuevo entorno y encontraron formas de, 1, evitar pagar el impuesto, o 2, lo absorbieron como un costo adicional.
Mientras tanto, muchos canadienses siguen luchando por acceder a viviendas que puedan pagar. ¿Qué pasó con el dinero recaudado por este impuesto? ¿Se utilizó para construir más viviendas o simplemente se perdió en la burocracia gubernamental? El fracaso del impuesto canadiense nos lleva a cuestionar si medidas similares en otros países como España, con su propuesta del 100% para compradores extranjeros, tendrían algún efecto positivo. Es probable que estos impuestos solo sirvan para crear una ilusión de acción mientras que no abordan las causas raíces del problema. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que en España serán capaces de aprender del fracaso del impuesto canadiense o seguirán repitiendo errores pasados? Si me preguntas a mí, las razones detrás de la implementación de impuestos tan exagerados son simples. Los gobiernos están quebrados y necesitan explotar a los ricos para poder sobornar a los pobres. Ese es el problema del socialismo. Eventualmente se termina el dinero de los demás. Pero lo más alarmante es que la intención de aplicar un impuesto del 100% es un ejemplo claro de cómo los gobiernos normalmente van en contra de individuos. ¿Por qué? Hay algo más detrás de esta historia. Mientras se culpa a los individuos extranjeros por comprar a lo mucho 2 o 3 propiedades para rentarlas y tener un ingreso, Pedro Sánchez no ha hecho mención de empresas como BlackRock, quienes están comprando miles de propiedades y sacando del mercado a individuos comunes y corrientes. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Es porque estos fondos son demasiado poderosos como para ser cuestionados? O tal vez sea porque algunos políticos tienen intereses personales en estos fondos. Por último, supongamos que los extranjeros son el problema. Evidentemente yo no lo creo, pero juguemos con esta línea y tomemos el marco legal español para ver si esta ley es equitativa. En España existe una ley Ocupa que no solo permite que personas ocupen ilegalmente propiedades privadas y quedarse en ellas sin ser desalojados. Además, prohíbe que los dueños de las propiedades corten los servicios públicos y los obliga a pagarlos en nombre de sus inquilinos. Esta ley plantea un gran contraste con la eliminación del programa Golden Visa, que permitía a personas con alto patrimonio neto obtener residencia en España si invertían al menos 500,000 euros en viviendas. Mientras que se elimina este programa que traía recursos al país y derrama económica de los inmigrantes, se permite que otras personas sin recursos y sin intención de contribuir al sistema económico del país ocupen propiedades sin consecuencias legales. ¿Acaso esta es la solución a la crisis inmobiliaria? Porque, ¿qué pasa con la migración ilegal a España? Miles de migrantes entran a España todos los años sin papeles. Ellos pueden ocupar una casa y vivir a expensas de otra persona, mientras que las personas que llegan a gastar su dinero son tratados con la punta del pie. ¿Acaso esto es un marco legal equitativo? ¿Todos los extranjeros serán afectados por igual? Ahora puedes ver que la crisis en la vivienda no es un asunto simple, pero una cosa sí es segura. Los gobiernos no parecen tener la capacidad de ir más allá de la superficie. Por eso, medidas como implementar un impuesto a individuos no europeos solo es una cortina de humo para simular que están haciendo algo. O como dirían en mi casa, es darles a tole con el dedo. La propuesta apacigua a los retractores del gobierno y le da una excusa al gobierno para argumentar que intentaron combatir el problema. Entonces, en conclusión, ahora sabes toda la verdad sobre el impuesto de 100% sobre la compra de propiedades para compradores no europeos en España. Sabes que una propuesta así podría derramarse a toda la economía y crear una recesión mientras las personas ven el valor de sus casas depreciándose. También conoces el ejemplo de Canadá, que impuso un impuesto similar que, si bien es más bajo, la intención era la misma y no logró solucionar el problema, y los canadienses siguen sin poder encontrar opciones accesibles para comprar una propiedad. Además, viste que un impuesto de 100% extranjeros que quieren comprar propiedades sería discriminatorio, porque mientras que estos inmigrantes transitan las avenidas legales y traen beneficios económicos, leyes como la ley Ocupa beneficia a extranjeros que entraron indocumentadamente y a vivir a expensas de los ciudadanos españoles. Pero lo más importante es que ahora sabes que los gobiernos tienden a irse en contra de los individuos, mientras que dejan que empresas gigantes operen sin ningún obstáculo. Esto es muy importante porque necesitas prepararte para el colapso de las finanzas de los gobiernos. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debería de saber esto. Déjame en los comentarios tu opinión de este impuesto. Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para prepararte para la crisis en las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda de gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.